Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia. Salud amigas y amigos de Laiguana.tv. Hoy vamos a estar conversando con Jack Bravo. Él es un comunicador digital, es el moderador de programas de Telesur en el campo de la comunicación digital, Atomum y Bytes. Y bueno, también es magíster en economía política y está realizando el doctorado en ciencias de la educación. Con ese bagaje, Jack, te pregunto, bueno, estamos en una etapa en la que la comunicación digital es fundamental, ¿no? Pero encierra como una gran paradoja, ¿no? En el sentido de que nos ha hecho más democráticos. Cualquiera puede tener acceso a la condición de emisor, que era algo muy extraño en la comunicación anterior, pero al mismo tiempo nos ha hecho como muy vulnerables ante las grandes corporaciones, ante los grandes intereses, ante las fuerzas que manejan el mundo. ¿Cómo se puede manejar esa contradicción, sobre todo desde los países del sur, desde los países como nosotros, como América Latina y como Venezuela en particular? Bueno, gracias profesor por la invitación y a todo el equipo de Laiguana TV. Realmente es complejo, sobre todo al ver el avance justamente de cuando Marshall McLuhan hablaba de esa aldea global, ¿no? La inminencia de justamente cómo ya de consumidores de información pasamos a ser prosumidores, es decir, vamos creando contenidos. Ahora, hay que tener claro que somos un objetivo del mercado. ¿Sí? Ya la información, así como consumimos alimentos, consumimos bienes y servicios, también consumimos información. Pero ¿qué buscan las corporaciones en este caso? Buscan crear lo que llama un cyberactivista, el iParacer. Él habla de las burbujas de filtro, es decir, justamente a través de los algoritmos se crean mundos personalizados, es decir, las personas consumen la información que necesitan y que quieren y van creando un sesgo de la realidad. Ahora, ¿qué deben hacer los pueblos de América Latina para contrarrestar esto? La formación es fundamental. No solamente estar involucrados en estos medios digitales, es decir, no ser pasivos ante ellos, realmente tener un pensamiento crítico, de construir inclusive el mensaje, porque no todo lo que llega realmente es cierto, porque yo tengo una apreciación de la realidad, tengo mi fenomenología de lo que yo aprecio, pero la interpretación va muy a la par con nuestra formación. De allí la importancia que se tenga en educarnos en la comunicación digital, más allá del mero consumo, porque no podemos escapar de esta realidad. O sea, estamos, como decía el mismo Manuel Castel, estamos en una sociedad red, tenemos que estar interconectados de una u otra manera para no aislarnos del mundo, pero lo clave aquí es no perder nuestra esencia, tanto como ciudadanos, ya de un mundo palpable, más allá de los ciudadanos digitales que podamos hacer, porque hay que tomar en cuenta que yo puedo ser un ciudadano digital y tener varios perfiles, es decir, yo voy creando varios personajes. Pero entonces, en este punto, ¿dónde está el verdadero Jack Bravo? Porque yo puedo acomodarme de acuerdo a un segmento del mercado. Entonces, ahí es donde hay que estar muy claros y tener mucha atención con respecto a ello. Ahora, fíjate, pareciera que, digamos, que esta democracia general que existe en las redes, en internet, la posibilidad, por ejemplo, verbigracia esto que estamos haciendo nosotros, de tener un canal que puede ser visto por muchísima gente, pero a la vez ha sido, digamos, cooptado, ha sido tomado por asalto por esos grandes intereses. Y al final pareciera que los medios de comunicación nuevos, los medios digitales emergentes, están realizando la misma función que en otro tiempo realizaron los medios tradicionales. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, con respecto al golpe de 2002, la televisión fue fundamental, la televisión tradicional, pero en los episodios más recientes contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela, han sido precisamente los nuevos medios digitales y las propias redes. Pareciera que se está cumpliendo la misma función que antes. Sí, ahora cambia el escenario. Ahora, digamos, en esta era Twitter, ya justamente cuando hablaba de ese prosumidor, las personas que cualquier usuario que tenga un smartphone, bien sea a través de Facebook Live, del mismo WhatsApp, no solamente en Venezuela, vemos también en el caso de lo que sucedió en Ecuador y también cómo se ha visibilizado el tema de Chile con respecto a justamente si se logra el empoderamiento de estas tecnologías, podemos visibilizar esa realidad. Ahora, ¿qué hay detrás? ¿Qué impide justamente? Porque hablamos de libertad y usted hablaba de democracia. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sobre todo cuando sabemos que Internet, las grandes corporaciones,
las empresas de telecomunicaciones que también tienen ese segmento del mercado en lo que se quiere o no divulgar. Por eso es que también han nacido inclusive plataformas streaming, es decir, yo pago por lo que quiero ver. Ahora, en este caso, no podemos ocultar un hecho importante de cómo se está moviendo esta sociedad, sobre todo a través del uso de la tecnología. Pero ahora, ¿cuál es el valor de uso de esa tecnología? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Si bien es cierto, en su momento hubo un blackout informativo por parte de los medios tradicionales, es decir, del broadcast, es decir, la TV habitual, ahora, ¿cómo ponerle un blackout a estas redes sociales? Cancelando cuentas, denunciando a ciertos usuarios con el simple hecho de callar esas voces que les son incómodas a determinados intereses políticos, a determinados modelos, porque estamos en una renovación del capitalismo a través justamente de medios digitales, de una comunicación digital. Ahora, justamente está en la importancia que tengan los movimientos sociales, los colectivos, las personas, los usuarios, los mismos estudiantes de comunicación social que se deben preparar justamente para esta nueva realidad de comunicación digital y sobre todo ante elementos como la posverdad, la fake news. O sea, esa emotividad buscada a través de algoritmos para manipular la verdad. Me interesa mucho ese concepto de la burbuja, ¿no? En el sentido de que se nota que la gente quiere leer nada más y quiere tener acceso a contenidos que coincidan en líneas generales con su punto de vista. De alguna forma, las audiencias son las que están ya parcializadas, no tanto los propios medios de comunicación. Cuando un medio de comunicación se sale un poco de lo que siempre dice, es sancionado por las audiencias. Eso es lo que está ocurriendo. Sí, y eso no está ocurriendo desde ahorita. Yo creo que un ejemplo fue cuando Fox News empezó a manipular el tema de Irak con las armas de destrucción masiva. Claro, ya a luces y con lo que ha ocurrido con documentos filtrados, se han dado cuenta de cómo se fue posicionando esa posverdad. Y sobre todo en una sociedad como la estadounidense, donde cada quien es pragmático, cada quien consume lo que realmente necesita, o en este caso me creo justamente esa burbuja de filtro para ver y llegar ese contenido. Es decir, usted, profesor, tiene ciertos gustos, tiene cierta afinidad con algún personaje, con algún parte literaria o música. Entonces, el algoritmo se diseña justamente para llevarle a usted lo que quiere que el cerebro vaya creando. Es decir, voy manipulando su psique hasta lograr una información que se amolde a lo que yo quiero, pero basado en sus preferencias. Y fíjense, por ejemplo, cuando se trata del tema de pobreza en Estados Unidos, hay pobreza en Estados Unidos. Lo que pasa es que los medios no le interesan. No. Y a la persona en su individualismo tampoco le interesa. Más allá de los teletones que se puedan hacer, las ayudas, la caridad mercantilizada, porque generalmente se ven, por ejemplo, y para nadie es un secreto lo que sucedió en Haití con el terremoto. ¿A dónde fueron a parar esos fondos? Aun cuando se hicieron eco muchos artistas. El caso de Venezuela pasa mucho. ¿Cuántas búsquedas hay con el hashtag Venezuela? Porque Venezuela vende. Hay muchos intereses en el juego, pero comunicacionalmente también le sigue rindiendo el juego, sobre todo a las agencias y a quienes realmente hacen esto un negocio. Quería justamente aterrizar un poco en el tema de Venezuela y preguntarte si tú como experto en esta materia consideras que el gobierno ha sido eficiente en atender la comunicación digital. Creo que hay que partir por el principio de que hay que repensar la ley resorte. Creo que hay que adaptarla justamente a estos entornos nuevos. Ver un hecho de que justamente estas herramientas, estas plataformas, son maneras de hacer comunicación. Creo que la Universidad Internacional de la Comunicación debería ser una ventana, una trinchera justamente para atacar ese problema de fondo, porque aquí justamente hay una libertad al momento de expresarnos. De una u otra manera ha habido como una expansión de los medios digitales, de la manera, bien sea de acuerdo a la tendencia que se pueda tener. Tomo un caso en particular de que ha sido una referencia de que decidió tomar el tema de la comunicación digital. Hablo de La Iguana, ¿no? En su portal, inclusive La Iguana TV.
y así como otros también que buscan justamente hacer llegar un mensaje. Ahora, el papel que debe tomar el Estado venezolano, el gobierno como tal, es seguir dando las herramientas, sobre todo de formación y preparación, porque más allá de yo tener el smartphone, más allá de poder tener un internet subsidiado o acceso justamente a la comunicación, hay que tener en claro también a dónde va justamente ese servidor. Porque lamentablemente cuando hablamos de soberanía tecnológica, cuando hablamos de empoderamiento, tenemos que tener en claro justamente que nosotros tengamos nuestros propios medios. Es decir, no depender de una nube que queda afuera y tratar de hacer justamente nuestras propias redes, nuestros propios sistemas. Ahí es donde entra en juego el tema de la legislación, crear una buena estructura jurídica, porque a veces hablamos mucho de los derechos. ¿Qué derechos tenemos nosotros como ciudadanos al momento de comunicarnos? Pero también hay que establecer y tener bien claro cuáles son nuestros deberes, que a veces se nos olvida muchísimo y pasa también de la ética. Yo creo que no solamente hay que dejar al gobierno todo el peso, también nosotros como ciudadanos, también nosotros como sociedad tenemos que construir justamente esas redes de interconexión hacia una comunicación digital responsable y ética. Correcto. Ahora, justamente a raíz de la situación particular de Venezuela, sobre todo en los últimos tiempos con el bloqueo, se ha hablado mucho de la soberanía tecnológica, ¿no? y que seguimos dependiendo enormemente de los países que nos están bloqueando. Pero hay alternativas en el mundo, ¿no? Entiendo que existen posibilidades, más allá de que se puedan crear redes del sur propiamente, que es como un proyecto como a más largo plazo. Existen otras posibilidades, por ejemplo, el desarrollo tecnológico de China. ¿Existe realmente, tú como experto puedes certificar que existe esa posibilidad? Existe, pero es el factor tiempo. China, para abrirse al mundo, tuvo que entender las reglas del mercado, sin perder su esencia, su identidad. No le ha sido fácil, pero entendieron que para poder ser grande ante el mundo, para poder exhibirse, tenías que fortalecerte. Y creo que China, después de pasar a ser una maquila, de ser esa parte de la cadena global de valor, ese engranaje, ahora es puntero. Yo creo que un ejemplo claro es el 5G, la tecnología 5G. Es decir, ahora nosotros aportábamos al tema de la estructura en telecomunicaciones, ahora queremos mover las telecomunicaciones. En un caso es el 5G, sobre todo para el llamado Internet de las Cosas, de cómo justamente es la nueva evolución de las telecomunicaciones. Sí se puede hacer, ahora primero hay que creer. Y el tiempo es bastante, digamos, el tiempo puede ser verdugo, porque la sociedad es tan exigente que demanda resultados inmediatos. Claro. Entonces, todo pasa por justamente ir abonando a ese proceso. Yo creo que aquí hay gente talentosísima, ingenieros que pueden crear la estructura. Obviamente, como toda tecnología, necesita de apoyo, necesita un sustento financiero. Ahora, ¿cómo hacer una tecnología hecha en Venezuela? Yo creo que ahí es donde parte el gran paradigma, ¿no? Cómo romper con otro, pero sí se puede hacer. El tema es la inmediatez, el tema es decir, los tiempos, porque estamos ahorita en un proceso de defensa. Por eso estamos siendo vulnerados a través de ataques tanto internos como externos, donde se están creando incluso personajes de dudosa reputación, de personajes que no sé en qué momento han comenzado a hacer política y de una u otra manera se están convirtiendo en esa especie de héroes ante el mundo, de esa sociedad que está siendo vulnerada justamente en esta burbuja de filtro, que le está haciendo mucho daño a este proceso de emancipación, porque hay que, más allá del proceso de la revolución bolivariana, hay que entender que para que un país sea grande, una patria sea grande, hay que comenzar por nosotros y creer que nosotros tenemos las herramientas y sobre todo el discurso, la ideología y la manera de cómo enfrentar y afrontar estos nuevos retos. Sí, cuando yo te preguntaba sobre China, específicamente estaba pensando un poco en la urgencia que tenemos de romper la dependencia con Estados Unidos, básicamente. Pero ¿serviría de algo romper la dependencia con Estados Unidos y crearse una dependencia con China? Yo creo que sería como voltear las reglas de juego, ¿no? Ahora bajo otras demandas, las otras letras pequeñas del contrato. Yo creo que
en la tecnología siempre va a haber un factor dependiente, sobre todo si hablamos de materias primas. Pero lo que hay que tener bien claro es la matriz del conocimiento. Es decir, China puede prestar el apoyo, que en este caso me está vulnerando Estados Unidos, o bien puede ser Rusia, pero que el software, por decirlo así, el cerebro, sea hecho en Venezuela. Es decir, que la tecnología se piense y se hable en venezolano, para poder decir, yo tengo esto. Es como la experiencia china o la experiencia de Corea del Sur. Cuando hablamos de Corea del Sur, vemos en un Samsung, o hablamos China, hablamos de Huawei, Xiaomi o cualquier otra marca, que justamente es eso, es la presencia de ese país ante el resto del mundo. En el caso de Estados Unidos sería Apple, pero justamente cómo Venezuela puede, a través bien sea inclusive hasta de un microprocesador. Entonces, es el ir creyendo, formando a la gente, y que no es un proceso de la noche a la mañana. Le ha llevado a las grandes potencias tiempo. Inclusive las grandes potencias han tratado, a través de justamente esa agresividad, tratar de sacar a competidores del juego. Entonces, hay que ver también el respeto que haya también allí. Mira, ya para finalizar, Jack, tú que participas en la plataforma de Telesur, que está en este momento bajo ataque, ¿no? Telesur está, digamos, bajo en la mira de los intereses, los grandes intereses corporativos y del gobierno de Estados Unidos, la idea de despojar, ¿no?, a esta región de esa herramienta. ¿Cómo lo ves? ¿Qué posibilidades le ves a eso? Y cómo lo digital, la comunicación digital en este caso, podría ser un arma de defensa de Telesur y de iniciativas como ella. Me quedo con tu última parte, sobre todo porque hay que estar en constante defensa. Creo que el hecho de que Telesur sea incómodo quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Hombres y mujeres comprometidos con lo que se está haciendo al momento de llevar a una información, el que seamos la voz de América Latina y el Caribe, el que vean justamente esas grandes corporaciones que busquen censurar, generar un blackout informativo. Yo creo que también pasa por desestabilizar. Creo que es una maniobra que pretende, ante hechos como los que suscitaron en Ecuador, mismo Brasil, Chile, Colombia, desenmascarar. Yo creo que la importancia que tiene una multiplataforma como Telesur, un sueño de Chávez y del comandante Fidel Castro, cuando vieron el hecho de cómo unificar tantas culturas para llevar y mostrar esa realidad, yo creo que es sumamente importante. Yo creo que más allá de caer en el juego, de alimentar la paranoia, yo creo que es seguir trabajando, seguir manteniendo, ser fieles a nuestra esencia, sobre todo porque los ataques van a venir, van a seguir, van a arreciar. Ahora, la resistencia que se tenga, la ética y el compromiso de quienes hacemos Telesur, y no solamente de quienes lo hacemos, sino también el respeto a la audiencia que nos sigue, marca un hecho de que la importancia de tener esa ventana, sobre todo para los movimientos sociales. Y ahí es donde está el tema de la unidad. Creo que uno del repensar de la izquierda es a veces dejar un poco las contradicciones internas que puede tener y apostar realmente a la consolidación de un proceso. Tú bien hablabas, profesor, de justamente el hecho de cómo se puede contrarrestar, cómo los pueblos pueden hacer uso de las tecnologías para frenar esos ataques. Yo creo que es importante que el grado de conciencia que tengan los pueblos, los movimientos sociales, sobre todo en pro de tener una ventana o unas plataformas que te sirvan justamente para llevar y visibilizar tu mensaje, a sabiendas de que las grandes corporaciones, los grandes intereses, van a siempre buscar censurarte o buscar un control de tu realidad. Así es. Bueno, le doy las gracias a Jack Bravo por haber compartido estos criterios con nosotros. Asimismo, les recuerdo a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, hablando de información digital y de comunicación digital, que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también darle a la campanita para tener las notificaciones cuando subamos estas entrevistas y los demás programas de La Iguana Televisión.
Le doy las gracias igualmente al equipo técnico integrado hoy por Emilio Laperuta, Yubeli Guerra, Subil Toro y Nailé Manjarres por la colaboración en el contacto con Jack. Y bueno, a ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, será hasta la próxima vez. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.